Pues grabando. Hola Manfred, bienvenido a este Zoom que estamos haciendo para que nos hables de tu nueva clase, Awarenity. Hola, muy buenas noches a todos. Pues hoy es 29 de enero 2018. Ya casi un mes, No, 2019. 19. 2018, 2019. Ya casi un mes de terminar wow, este año se va a ir súper veloz y gracias por la invitación para hablar de esta nueva clase que va a salir prácticamente para Madrid. Es la primera clase que haré de Awarenity y bueno, mucha gente me ha preguntado, ¿qué es eso? Es que nos tienes súper intrigados a todos. Yo lo sé y de verdad que hay un montón de energías en relación a Awarenity, muchas cosas que contarles de esto. Así que bueno, gracias por este espacio, la invitación a este Zoom y van a haber muchos más para hablar de esto. Pues bien, si quisieran, puedo hablar nada más o tienen preguntas específicas o puedo hablar y luego hacerme preguntas específicas, tal vez. Yo creo, ¿Qué tal si Manfred. nos cuentas y luego hacemos preguntas y Ok. abrimos a quien quiera preguntar algo? Bueno, voy a empezar brevemente con una introducción para las personas que no me conocen aún o que no habían visto algunos videos de mí. Yo soy Manfred Cepeda, soy originario de México. Vivo ya desde hace 8 años, 7, 8 años en Estados Unidos. Sin embargo, viajo mucho para facilitar clases. Soy ingeniero de profesión y allá llevo 1 año y medio sin hacer el trabajo de ingeniería, más bien dando clases al 100% de Access Consciousness y dedicándome a las sesiones privadas. Solo que, bueno, digamos que esta labor de dar clases, de facilitar Access Consciousness no es algo nuevo. Llevo más de 5 años practicándolo y más de 15 años estudiando diferentes modalidades ya de energía, de espíritus fantasmas, de sanación y todo eso no solo por curiosidad, sino porque realmente mi cuerpo, mi salud, estas capacidades, estas conciencias me empujaron a hacerlo. De otra forma, hubiera preferido no hacerlo, pero desde muy pequeñito las conciencias que tenía, tanto emocionales, físicas, sentimentales, de los pensamientos de otros, más todo lo que percibía en cuanto al mundo de los espíritus, ver gente que estaba muerta o ver energías que no tenían para mí un sentido, no eran reales, pero tampoco tenían una forma. Entonces, al tener todas esas percepciones y algunas veces causarme miedo, causarme incomodidad, inclusive en las noches cuando usualmente se manifestaban más estos seres, ya sea a través de sueños o simplemente yo al abrir los ojos estando en cama empezaba a ver gente ahí enfrente de mí. Eso realmente era me sacaba mucho de mi cuerpo y no me permitía tener esa facilidad. Entonces creó mucho shock, mucho miedo en mi cuerpo, lo que pues me empujó a elegir de alguna forma no sentirlo más en el cuerpo, no verlos más, pero el cuerpo seguía recibiendo muchísima información y energías que más bien yo ya estaba suprimiendo. Entonces recibía información, yo ya no quería verla, la ignoraba, pero seguía el cuerpo teniendo la energía, la vibración de todo esto. Al final, todo esto se fue manifestando en mi cuerpo de muchas formas. Enfermedades, tal vez sí sensaciones de tristeza o sensaciones de depresión o cambios de humor muy drásticos y sobre todo la introspección. Era muy, no tanto como retraído, pero sí me gustaba más estar en mi espacio, estar aislado, que estar con gente. Y me gustaba mucho más estar con animales que estar con gente cuando era pequeño. Tal vez a la fecha sigue siendo lo mismo. Y el mundo de los espíritus fue algo que no me dejó. Siempre estuvo presente, aunque de pequeño no era muy cómodo para mí estar con los espíritus nada más. Más bien era estar con mis animales. Entonces, al tener estas energías, yo prefería estar más bien aislado, no hablar con mucha gente,
Y así me la llevé por muchos años, hasta que nuevamente, más adelante de los 17, 18 años, vuelvo a tener estas visiones, estos sueños. Pasan muchas cosas dentro de mi familia también, muchos años atrás, no solamente a los 17 años atrás, a los 12, 13, 14 años, muchos temas de brujería, y empecé a ver esa en acción todo lo que se habla de la brujería, por ejemplo, en México, de la gente que va a panteones, de rituales y todo eso. Empezamos a tener situaciones dentro de la familia así. Entonces, eso me llevó a tener curiosidad de esas energías y también a investigar más de qué se trataba eso, por lo que yo veía que hacía mi familia, ¿no? Que igual era algo nuevo, no era algo con lo que teníamos mucha relación. Y a partir de ahí, mi mamá y algunas de mis tías escuchaban programas de radio o veían programas de televisión sobre velas y sobre oraciones y cosas así de cambios de energía, ya hace más de 15, 20 años. Bueno, pues a partir de ahí elegí también yo enfocarme más a eso, digamos que estudiándolo, no nada más a través de lo que escuchaba en los medios, en la televisión, en el radio o de lo que veía que mi familia hacía, sino también ya a hacer algo por esto. Y inclusive teníamos a nuestra bruja, era como nuestra chamana, que era la que nos hacía las limpias, que era la que nos leía la energía. Y pues conocí mucha gente que me decía todo el tiempo que tenía muchas capacidades de sanación, que tenía muchas capacidades de evidencia. Y yo me quedaba quieto, pero también inquieto. Me gustaba esa idea y me compraba mucho los puntos de vista de que me decían, es que tú tienes muchas capacidades para sanar o tienes muchas capacidades para ver el futuro y ver a las personas realmente cómo son. Realmente yo no lo sentía así, pero bueno, seguí y continué con Reiki, que fue una de las primeras cosas que hice energéticamente. Y de hecho me empujó la misma situación, mi propio cuerpo me empujó a enfocarme a Reiki, pues tuve una sesión, no una sesión, tuve una crisis fuerte dentro de mi trabajo. Yo ya empezaba a hacer mis prácticas profesionales en una empresa y por tanto estrés que estaba teniendo, tanta carga y responsabilidad que me estaban poniendo, porque como nuevo, como recién egresado o casi por egresar, pues quería quedar bien y hacía de más, ¿no? Entonces mis jefes notaron eso y empezaron a abusar un poquito de eso, un mucho diría yo. Bueno, total, tenía mucha carga, mucho estrés y enfermaba constantemente, porque además del estrés, yo no me permitía decir muchas cosas, por la misma forma en la que crecí, como muy tímido, muy reservado, muy introvertido, no expresaba fácilmente lo que yo deseaba ni lo que era mejor para mí. Entonces simplemente me quedaba callado y cada mes aproximadamente me enfermaba de la garganta, por supuesto. Y bueno, un día llegué tan enfermo, con fiebre, a la enfermería del trabajo, que no me podían bajar la fiebre, no me podían dar pastillas para bajarme la fiebre, pues mi presión era muy baja. Así que lo que hicieron fue colocarme hielos en todo el cuerpo y esperar a que la temperatura bajara. Pasó yo creo que 15, 20 minutos, yo con hielo en todo el pecho, en los brazos, en todos lados, y empecé a dejar de tener la sensación de la mitad derecha de mi cara. Entonces eso me espantó demasiado, fue como, ¿qué me está pasando? Grité a las enfermeras y bueno, llegaron las enfermeras y afortunadamente no llegó a más, o sea, no llegó a ser una parálisis facial, pero sí fue para mí un momento de conciencia, de decir, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Y bueno, eso me llevó a Reiki, me llevó a sanar mi cuerpo de una forma diferente energéticamente y a partir de ahí he estudiado un montón de modalidades para no solamente mi cuerpo. La gente empezaba a pedirme sesiones por lo que veían en mí, por el cambio que notaron en mí, de menos estrés, de un cuerpo más enérgico, más saludable, más tranquilo, más expresivo, más abierto, etcétera. Pues la gente empezó a pedirme sesiones y empecé a hacerlas.
Empecé a dar clases inclusive. Una vez que alcancé varios niveles de Reiki, empecé a dar clases y así con gente que conocí dentro de esas clases, saben, te van invitando a probar otras modalidades y te dicen, yo estoy haciendo chamanismo, yo estoy haciendo angelología, yo estoy haciendo cuarzo, yo estoy haciendo ta, 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 ta. Entonces todo eso lo hice. Cada persona que conocía era un nuevo universo para mí y lo practiqué. Todo sabía que de niño veía muchas cosas, sentía muchas cosas y quería en ese momento que todas esas capacidades regresaran de una forma y más que regresaran, que nuevamente pudiera reclamarlas y adueñarme de ellas. Así que hice un montón de cosas para abrir el tercer ojo, ese famoso tercer ojo, miles de ejercicios, en un cambio de trabajo. Dentro de mi trabajo cambié de posición a otra área y para mí representar ese cambio me hice, digamos que como un ritual con ayahuasca. En México no existe la ayahuasca. Entonces tuve que mandarla a comprar en Perú, me la mandaron en una botellita de 600 mililitros tal vez, me la enviaron como tintura vegetal, por supuesto, no podían decir qué era. Y yo hice el ritual de ayahuasca solo, la verdad es que lo disfruté un montón y eso me dio también una apertura muy amplia, muy, muy amplia. Realmente viví esos colores psicodélicos de los que hablan o de los que hablaban en los 70s, en los 60s, y cosas que no me hubiera imaginado que realmente existían, ahí estaban presentes. Y dije, ok, qué divertido, fue muy buena experiencia hace más de 10 años, pero también me quedaba con la curiosidad de cómo sería si yo no tuviera que ingerir algo para llegar a esto. ¿Qué tal si no requiero un estímulo externo para poder ser yo esa energía? Para poder ver qué es lo que está pasando en mí, no solamente lo que creo que pasa en mí, sino realmente ver quién soy yo y percibir las energías como son. Ahí solamente se quedó como curiosidad y bueno, desde ese momento hasta ahora han sido casi 10 años. Pero afortunadamente en el Inter conocí otras herramientas que me llevaron a cambiar patrones, cambiar puntos de vista, tal vez no tanto como una ampliación de mi percepción a entidades, porque en realidad no hay tantas modalidades que hablen tan abiertamente o que tengan información clara, información más real de las entidades, de los espíritus, de fantasmas, etcétera. Entonces me enfoqué más por el lado de la sanación que por el lado de las percepciones. Y con Access Consciousness empecé a hacer más de estas prácticas, además de conocer más gente y otras modalidades para abrir todas estas capacidades. Y me di cuenta que el cuerpo tiene todas las claves y todas las llaves para que nuestra conciencia se expanda fácilmente. En esta realidad tenemos un cuerpo. Sin cuerpo, ¿cómo sería tu conciencia? Sería tal vez muy diferente y tal vez no te lo habías cuestionado. ¿Cómo sería tu conciencia si no tuvieras un cuerpo? Pero bueno, en esta realidad tenemos un cuerpo y la conciencia es de una forma un poquito diferente, a que nada más nuestro ser sea consciente. Con cuerpo y con algo más que es la mente que tenemos a un lado, o sea, tenemos el cuerpo y la mente de la mano, son dos cosas que por los juicios, los puntos de vista, todas las creencias que hemos comprado y la herencia que traemos, nos van de alguna forma cerrando, van poniendo capas alrededor, tanto de la mente se programa cada vez más y más, como el cuerpo digamos, de alguna forma se va endureciendo, se va haciendo más rígido, por lo que nuestras percepciones van a ser cada vez más bajitas, y entre más endurecido esté el cuerpo y entre más programaciones tenga la mente, vamos a seguir percibiendo. El cuerpo no para de percibir, sin embargo, nosotros no vamos a ser conscientes de eso. Entonces, si hay una persona que está cerca de nosotros, que se siente mal, que está enferma, o una entidad, el espíritu de algo o de alguien, nosotros no lo vamos a notar de inmediato. Simplemente va a ser para nosotros una persona que está a un lado de nosotros.
pero el cuerpo sí está teniendo una comunicación con todo lo que está pasando en el universo de esa persona. Todo lo que piensa, todo lo que siente, todas sus enfermedades, todos sus juicios, todo lo percibe. Solo que por esta rigidez de nuestro cuerpo y la programación de nuestra mente, no lo alcanzamos a ver. Y es ahí donde en un momento más la persona se va o nosotros nos vamos de ese espacio y ahora traemos este dolor de cabeza y ahora traemos este dolor de espalda y ahora empezamos a tener pensamientos tristes o de muerte o algo así que dices, de la nada me sucedió. Y es precisamente ese proceso del que no estamos siendo tan conscientes. Entonces, esta clase de Awarenity, tanto con las modalidades de las que he aprendido a abrir más el espacio en el cuerpo y a desprogramar la mente, así como con las herramientas de Access Consciousness, los procesos verbales, integré todas estas herramientas para crear lo que ahora es Awarenity, que antes era una clase de habilidades psíquicas que se llamaba Potenciando tus capacidades psíquicas. Una clase de 4 horas, pero en 4 horas no me daba tiempo de ofrecer, de dar todas las herramientas que conozco y que sé que son posibles para la expansión de tus percepciones, de tus capacidades psíquicas. Y capacidades psíquicas no solamente se refiere a la capacidad de ver y escuchar espíritus. Algunas personas creen que por tener capacidades psíquicas solamente está relacionado a espíritus, pero en realidad es tu infinita percepción. Cuando abres la puerta a percibir todo, emociones, sentimientos, pensamientos y todo lo que pasa en el universo y en tu propio universo, puedes recibir todo cuando lo reconoces. Es muy fácil. Cuando tú ves algo, puedes cambiarlo, puedes modificarlo, puedes transformarlo y puedes usarlo a tu favor fácilmente. Pero si no lo puedes ver, si no lo puedes reconocer, es algo que está ahí y no lo estás aprovechando. Bueno, entonces como me di cuenta de que esta clase de 4 horas no estaba siendo suficiente, dije, ok, pues hagamos un día. Pero un día tampoco parecía muy suficiente. Digamos que la primera parte de la clase es abrir esos espacios en el cuerpo donde hemos solidificado nuestro ser. ¿Cómo hemos solidificado nuestro ser en esta y en otras vidas? A través del enojo, la ira, el resentimiento que tengamos hacia alguien, hacia nosotros, donde partimos de las dudas, del miedo y el control. Esa es una de las primeras formas en las que nos endurecemos. Querer tener el control. Y las energías no funcionan bajo un control. Más bien las energías fluyen. Cuando nosotros queremos controlar, ya estamos proyectando y teniendo expectativas. Y es cuando se desvanece todo lo que podemos percibir, todo lo que es real. Entonces ahora vamos a ver tan solo una mínima parte con el control que queremos ponerle, la energía que se está mostrando. Entre menos control tengamos, va a ser mucho más fácil que las energías que estás percibiendo sean energías que son verdad, que son reales y no solamente algo bueno, algo malo, una proyección, una expectativa. Entonces aquí liberamos el miedo, liberamos ese control. Otra cosa que nos limita o nos encierra mucho a no tener esta percepción infinita es el juicio y el no liberarnos, no perdonarnos, por así decirlo. Hemos elegido muchas cosas en esta vida y en otras, pero vamos a enfocarnos en esta. Hemos elegido tal vez muchas cosas en esta vida de las que todavía seguimos con una carga como de arrepentimiento o una carga de culpa o una carga de resentimiento. Y todo eso también no nos permite con facilidad abrirnos a todas las energías disponibles. El querer tener la razón. O hay algo que también que es muy famoso allá afuera, es algo que se le llama el ego espiritual, de las personas que dicen que son muy conscientes y buscan tener la razón, ¿no? Que porque ya son ellos muy conscientes, todo lo que ellos hagan es lo que está bien.
y qué es lo que está bien para los demás. Entonces empieza a haber esta sensación de superioridad. Eso también nos empieza a nublar la visión de poder recibir y percibir lo que es real. Entonces, todas estas áreas las cubrimos prácticamente en el primer día de clase, un poco menos que eso, para dejar ir todo lo que te está deteniendo a percibir con facilidad. Después vienen todos estos ejercicios que el cuerpo sabe. Nuestro cuerpo, la respiración, muchas glándulas en nuestro cuerpo tienen las llaves para que una vez estimuladas podamos tener una percepción mucho más amplia y no tengamos un estímulo externo. No es requerido consumir algo externo para que nosotros podamos tener esas visiones, ya sea de nuestro presente, de los susurros del futuro, de algo más fuera de esta realidad, de esta dimensión. Es algo que he estado explorando y sigo explorando. Hay mucho más. Esta clase es una integración de varias herramientas y de mis propias conciencias, de todo lo que he vivido en estos años, para ofrecerlo a la gente y que vean que esto no se trata de tener un don, estas capacidades no son un don, no son un regalo, sino más bien son parte de la esencia de lo que es tu ser. Eso eres tú, una infinita conciencia. Algunas personas me han preguntado, bueno, ¿y qué diferencia hay entre hablar con las entidades, la clase de hablar con las entidades y esta clase de Awarenity? ¿Que no sería lo mismo? La clase de hablar con las entidades es, claro, es sobre tus capacidades psíquicas, aunque esto está enfocado a comunicarte con espíritus. Principalmente espíritus de personas. Es empezar a tener esa comunicación. Como lo dice su nombre, hablar con entidades. De eso se trata, de comunicarnos con las entidades, con estos seres. Y eso lo llevamos a diferentes áreas, no solamente a espíritus de personas, sino también a todo lo que una entidad es. Una entidad es una energía que está definida, así como tu cuerpo, así como el asiento en el que estás en este momento, así como tu computadora o tu móvil, tienen una definición, todos estos equipos, artefactos, y con todas las moléculas puedes comunicarte. Entonces, eso es hablar con las entidades. Y esta clase de Awarenity es más para ver dentro de ti, para que te conozcas, veas qué eres, quién eres, cuáles son tus capacidades que van más allá de en la comunicación con entidades. Cuando te abres a la infinita conciencia, es más fácil todo, estando en el no juicio, estando en el no juicio y estar en el interesante punto de vista de todo. Así que bueno, en breve, en breve ya me extendí un montón, pero eso es de cómo se empezó a formar esta clase y el nombre es una composición de dos palabras que en español sería una conciencia infinita. Awareness, infinity. Son estas dos palabras mezcladas. Ese nombre realmente yo lo estuve preguntando por cómo quería llamarse esa clase y bueno, tuve algunas ideas, fueron algunas sugerencias también, empecé a hacer preguntas con la gente en la que confío, gente con la que he colaborado, a ver qué percibían de los nombres que tenía y finalmente un buen amigo, al yo darle, mira, la explicación, le dije, mira, esta es la clase, tengo estos títulos, ¿cómo ves? Y me dice, fíjate que yo tengo algo y a mí me llegó este nombre justo que creo que es como quiere que esta clase se llame. Y sí, literalmente él iba manejando y al estar escuchando algunas clases de Access, empezó a escuchar de fuera este nombre y hasta se tuvo que detener para escucharlo, para tomar nota y bueno, después yo se lo platico y me dice, esto es para ti. Y dije, wow, genial, ¿cómo puede ser más fácil? A veces nosotros creemos que la conciencia y los mensajes y las visiones y todo lo que esperamos ver como resultado de nuestras capacidades psíquicas no necesariamente va a pasar a través de ti. Todo es conciencia. Y si nos abrimos a escuchar todo en el universo, realmente puedes recibir un montón de cosas. Por ejemplo, este nombre.
no necesariamente el nombre llegó a través de mí, por un sueño o porque un espíritu me lo dijo, sino que realmente yo hice las preguntas y la persona, quien en este caso fue, digamos, que el puente para llegar a esa conciencia, lo recibió y me lo hizo saber, tan solo al hacer la pregunta. Y eso es parte de recibir, es parte de preguntar. Me encanta explorar todas esas posibilidades y saber que no solamente la conciencia es todo lo que llega a través de mí, sino también es todo lo que está fuera de mí. Y todo nos puede hablar, todo nos puede dar estos susurros de lo que nosotros quisiéramos elegir, de lo que está sucediendo, de lo que es real. Así que bien, pues ahora sí, esa es la invitación a esta clase de 2 días para que se exploren. Esto es más para ti, esto es una exploración tuya, para dejar ir esas capas, esa energía que sabes que te está deteniendo o que inclusive no sabes y que tal vez te des cuenta ahí que hay algo que no te permite ver con facilidad o con claridad estas percepciones. Para después empezar a jugar con las otras técnicas, con todo lo que el cuerpo tiene como una capacidad para abrirse a jugar con las moléculas de este universo. Esta clase la voy a empezar en Madrid en marzo, después de la clase de Hablando con las Entidades, y no tiene ningún prerequisito. Realmente, al no ser una clase directamente de Access Consciousness, no hay como tal un prerequisito, así que todas las personas son bienvenidas. 2 días de intensidad para conocerte, para verte, para saberte y ver qué posibilidades hay en tu conciencia, de tu conciencia. Manfred, yo tengo una pregunta. Cuando hablas de que el cuerpo se va endureciendo, ¿estamos hablando de un cuerpo energético? Las dos cosas. Esto es de un cuerpo energético y sobre todo, digo, este lenguaje es un poquito a un lado de lo que es Access. Repito, esta no es una clase de Access Consciousness. En Access no se habla mucho de amor como tal, sino de gratitud. En esta clase es más, lo voy a decir con esas palabras, es más sobre esos lugares donde has cerrado ese amor o esa gratitud o ese cariño hacia ti y hacia otros. Entonces el endurecimiento es emocional, es sentimental, es mental y esto se va a traducir a algo físico. Entonces empieza una contracción en el pecho, en el timo, en el corazón, en el estómago y en muchas partes del cuerpo que cuando más bien están abiertas y relajadas, fácilmente tu percepción y la fortaleza, que es algo que también me di cuenta en las prácticas, que no se trata solamente de abrir tu percepción, sino de tener esta confianza. Si no tenemos confianza y abrimos nuestra percepción a todo, todo te va a hacer daño. Todo te va a hacer mal y todo te va a incomodar. Requiere fortalecerse ese músculo de confianza que va de la mano con la expansión de tu conciencia. Es como cuando, por ejemplo, si tú te abres en muchas clases, no solo de Access Consciousness, pero en muchas clases en donde busques tú expandir tu conciencia, vas a abrirte a percibir más energías de todo tipo. Más emociones, más sentimientos, más pensamientos, y tú no puedes realmente filtrar qué pensamientos, emociones, sentimientos sí son buenos y quieres percibir más y cuáles no. O sea, si te abres, es abrirte a todos. Y por eso muchas personas tal vez también se detienen. Yo me detuve algún momento también por eso, porque decía, no, yo no quiero percibir a este tipo de seres porque son de baja frecuencia, porque son malos, por todos los juicios y etiquetas que le había puesto, ¿no? Yo más bien prefiero percibir a los que son buenos, a los conscientes, a los ángeles y todos los otros tipos de seres. Pero en realidad ahí estamos dividiendo el universo de posibilidades, donde tú estás diciendo, sí, yo nada más quiero percibir la mitad del universo para acá, pero la otra mitad del universo no la quiero percibir. Pues la conciencia no se abre nada más para las mitades. O sea, realmente abrir tu conciencia es abrirte a todo. Y esta confianza y este fortalecimiento es requerido, pues, como lo estaba diciendo en el ejemplo, si tú te abres a más, vas a empezar a percibir más, tal vez enojo de la gente alrededor de ti. Vas a percibir tal vez que las noticias tienen un impacto más fuerte en ti.
Vas a ver que una situación que tú veas en la calle, una discusión o una discusión en casa, va a ser más fuerte en tu cuerpo por todas las emociones, sentimientos y pensamientos que percibes intensamente por esa conciencia que estás teniendo. Si tú funcionas desde que todo eso solo es un interesante punto de vista, que eso solo es una percepción y no una realidad, es una forma en la que estás funcionando y en la que las personas están funcionando o reaccionando, esa intensidad se va a disminuir y se va a ir muy rápido. Pero si tú te mantienes con la emoción y el sentimiento de lo que estás percibiendo y lo haces real, te lo compraste y ahora es ahí donde entran los miedos, la duda, el enojo, el resentimiento y todo lo demás. Entonces, nos endurecemos de alguna forma para protegernos, nos funcionó en muchas vidas, nunca más volver a amar, nunca más volver a llorar, nunca más volver a confiar, nunca más volver a hacer muchas cosas, a ser nosotros para sentirnos seguros. Y eso es lo que más nos encierra y nos limita a nuestra infinita conciencia. Entonces de eso se trata, de empezar a quitar esas barreras que nos han endurecido. Y hay tantos votos, promesas, juramentos que nos hemos hecho a nosotros, a otros, por vidas y vidas y vidas, para nunca más volver a tener estas percepciones. O sea que es mucho más que solo abrir esa puerta, ¿no? O sea, hay mucho más contenido, más ejercicio. Sí, totalmente. Y podemos decir que es como, o que resumiste el camino que te llevó a ti a tener esa conciencia, a tener esa percepción, ¿es algo así? De alguna forma, sí, es como yo lo he estado desde el inicio, cómo fue que lo viví. Para mí fue de alguna forma diferente, pues la percepción al inicio era amplia, la cerré y la volví a abrir. O sea, boom, salió nuevamente. He visto a través de las clases gente que llega y dice, es que yo no tengo ninguna percepción, o ellos creen más bien que no tienen ninguna percepción por los puntos de vista que hay en la realidad de que tienes percepciones y ves cosas, ¿no? O si escuchas voces. Va más allá de esas percepciones y terminan haciendo consultas sobre entidades o consultas energéticas donde realmente tienen más información, tienen las herramientas para recibir la información que su cuerpo les está dando y hacer toda esta traducción. Entonces, para mí fue de alguna forma, primero experimentarlo, lo hice con muchas modalidades, lo hice inclusive con algunos, con la ayahuasca, etcétera, y dije, ok, ahora, esto, ¿cómo podemos llegar a eso sin empujar nuestra conciencia obligadamente? Cuando lo hacemos con alguna droga, con los medicamentos, por ejemplo, o el alcohol, lo que hacen es abrir tu conciencia, pero de una forma obligada, donde tú no tienes ningún control. Y más que control, tú no tienes elección. No tienes elección de quién puede entrar, quién no puede entrar, qué es amable para ti, qué no es amable para ti. Simplemente se abre la puerta y todo lo que entre, entra. Entonces no hay elección. ¿Cómo sería si tú eres ese espacio y esa conciencia teniendo elección todo el tiempo? Donde dices, esa energía no es tan nutritiva. Okay. La puedo recibir y la puedo dejar ir fácilmente. O esta energía realmente me nutre. ¿Cómo puedo ser yo más de esto? Y ahí yo voy teniendo elección en mis conciencias. Y sí, todo este proceso es algo que vi en mí, es algo que también en los últimos 2 años, 3 años, he estado haciendo clases en Egipto de otra modalidad que me llevó a dar un paso más con toda esa exploración de emociones y sentimientos que según yo ya había resuelto, pero que en realidad estaban ahí muy presentes y que no me estaban permitiendo ver con claridad más allá de lo que en ese momento estaba percibiendo del mundo espiritual y de mi propio universo. Entonces, sí me di cuenta qué tan relevante es que exploremos qué es lo que seguimos arrastrando y guardando, y que ignorarlo no va a hacer que desaparezca. Y hablaste en algún momento, ¿tocan en el curso vidas anteriores? Es algo de lo que se habla, sin embargo, no es algo que se dé mucha relevancia. Y no es que no sea
¿cómo decirlo? No es que no tenga un impacto en tu presente, pero aquí el objetivo es que no sigamos culpando nuestras vidas pasadas de lo que estamos eligiendo hoy. ¿No? Si se hacen facilitaciones de cosas que hicimos en vidas pasadas o de las elecciones que tomamos en nuestro pasado antes de tener este cuerpo, pues muchas cosas se crearon desde tiempo atrás o de las mimetizaciones y de las memorias de nuestros familiares, pero no es algo en lo que se enfoca y no es algo en lo que vamos a trabajar o vamos a enfocarnos mucho en clase. Hay procesos, precisamente aquí los procesos de Access Consciousness asisten un montón para hacernos consciente y dejar ir esos votos, eso que hicimos o elegimos en vidas pasadas. Y ahora más bien es ver qué es lo que hoy está sucediendo en tu vida y qué es lo que estás eligiendo que no está funcionando para transformar esa elección, para dejar ir ese rencor o esa emoción que no te está permitiendo ver con claridad, no solamente esta realidad, sino tu propio universo. Pero Manfred, tú dices que para elegir o es lo que no te está funcionando, y a mí muchas veces esto me chirría también puede ser para elegir lo que te está funcionando, más de lo que te está funcionando, ¿no? Sí, gracias por eso. Hay personas que tal vez ya utilizan todas estas capacidades y quisieran explorar más, ir más profundo. Esto no solamente es para sacar y dejar ir todo lo que nos ha detenido a no percibir tanto, sino también para que con esos ejercicios que vamos a hacer, que son muchos corporales, pero también hay muchos ejercicios, son como meditaciones guiadas, algunos ejercicios energéticos en donde tú encarnes esas energías y no nada más se quede como un concepto, ¿no? Como el concepto de la unidad, por ejemplo. El concepto de que somos todos una sola unidad. Eso lo tenemos como una idea. Hay quienes dicen, sí, todos somos uno, pero realmente ¿cuánto encarnas y cuánto sabes que realmente todos somos uno? Solo es un concepto. Entonces aquí es llevarte a esos ejercicios en donde tú encarnes y lo experimentes para ti. ¿Qué es todo esto que has considerado tan solo un concepto? Y tener más de eso, como lo mencionas, tener más de lo que funciona en tu vida, que al final con esta apertura de percepción, todo lo demás va a ser más fácil. Pues cuando abrimos ese infinito percibir, el recibir también se abre, el saber se abre, el ser se abre. Y todo pasa simultáneamente, no tenemos que empezar a mover el motor para cada una de estas áreas. Mientras abramos alguna de ellas, todas empiezan a suceder. Así que puedes empezar a tener un flujo mayor de dinero, y no solamente de dinero, de recibimiento de cosas que te nutren a ti como ser. Empezar a recibir, más que recibir es ver lo que sabes, que es algo que a mí me asistió mucho cuando empecé a dejar ir cada vez más las cosas que estaban impactando mi ser, todo de lo que había estado enojado de mis elecciones o con otras personas, o los rechazos, o la ira, o el miedo, la duda, todo eso, fue mucho más fácil conectar con lo que sé. Y es ese empoderamiento, eso a lo que todos empezamos a ir ahora. Ya no buscamos a alguien que nos diga las cosas. Ya no es la época de gurús en este momento, sino más bien de que reconozcas eso que tú sabes. Y para llegar a hacerlo fácilmente, pues es abrir este espacio y dejar que eso fluya, reconocerlo por lo que es. Más de eso, por favor, ¿cómo puede mejorar? Solo para concluir, ¿qué podrías decir? ¿Esta clase es para quién? Uy, esta clase es para todo. Esta clase no tiene, como lo dije, no tiene ningún prerequisito. No tienes que tener capacidades psíquicas, no tienes que ser un super experto para las capacidades psíquicas, y ninguno de esos extremos quiere decir que no te vaya a contribuir esta clase. Al contrario, todos pueden recibir de esta clase, pues no solo se trata de
las capacidades psíquicas, sino se trata de conocerte. Y de que al conocerte accedas fácilmente a lo que sabes, de que tengas fácilmente el recibimiento y tus percepciones sean más claras para ti, así como el manejo de todas las energías que pueden llegar a mostrarse, porque sí, puede haber energías que no son tan nutritivas y cómo lidiar con ellas. ¿Qué ser o hacer? Que mucho tiene que ver con el músculo de confianza. Me acuerdo mucho que cuando tomé la clase de entidades, de hablar con las entidades con Shannon O'Hara, que es la facilitadora de esta clase, probablemente el primer año que la tomé, recuerdo que ella nos decía a los que tomamos la clase de facilitadores, que en ese entonces era una clase como de 15, 20 personas aproximadamente, no era un grupo tan grande, y nos decía, realmente si ustedes quieren ser facilitadores de hablar con las entidades, tienen que tener confianza en ustedes. De otra forma, van a terminar muertos. Literalmente nos decía eso. Era como, wow. Y sí, puedo ver cómo al no tener esa confianza fortalecida, si realmente sabes que es un área en la que quisieras desarrollarte más, abrirte más para tener esa fortaleza del ser, de ti, te invito a esta clase. De otra forma, abrirte a las entidades sin tener este músculo de confianza, puedes fácilmente ser manipulado, puedes ser fácilmente mareado por todas estas energías y lo he visto en mí, pues así era al inicio, no confiaba mucho en todas mis percepciones, no confiaba mucho en lo que yo estaba haciendo, ni en que yo tuviera ese poder. Entonces, pues habían tantas voces en mi cabeza como querían, había mucha influencia de todos estos seres en mí y yo lo estaba permitiendo. Es algo que estamos en permisión. Así que es cuestión de este fortalecimiento para todas las personas y realmente no tienes que saber de ninguna otra modalidad tampoco. Prácticamente comenzamos de cero. Tengas todos estos ejercicios y estas prácticas para que lo hagas tú, lo compartas, si te dijeron, y sea una experiencia tuya. Muchísimas gracias, Manfred. Lo que quería hacer es abrir un poco a un par, tres de preguntas que Claro. no sean de las cosas de logística o de requisitos o de si lo puedes tomar online, porque al final de la llamada daremos el nombre de las personas que están costeando y que les pueden dar más información, pero que sean referentes a lo que has compartido con nosotros. Si alguien quiere abrir el micro o algo, sería genial. Ahora es el momento. Hola, ¿puedo hablar? Sí. Hola Manfred. Hola Víctor, qué gusto verte. Sí, igualmente, por fin. Una pregunta, después de la clase esta, ¿los procesos de cuerpo que se vean se pueden aplicar en terapia con la gente? ¿Se pueden...? Sí, claro, todos estos ejercicios, todo lo que tú aprendas en esta clase es algo que puedes compartir. Realmente yo no tengo el punto de vista de, no, esto es tuyo y es solamente para ti. Ya. Es una práctica que si tú ves que esto funciona para ti y puede asistirle a alguien más, vale. Adelante, no hay ninguna limitación. Vale, muy bien, gracias. Con mucho gusto. Hola. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Soy Encarnación de Madrid, aquí España, deseando de verte. Qué gusto, gracias. Sí. A ver, tengo dos preguntitas. Bueno, yo llevo poquito tiempo haciendo lo de las barras, llevo segundo curso, que tengo pendiente hacer el tercero. Sí. Bueno, el tema de lo de las entidades a mí me está afectando mucho. Ay. Sí, ahora veo que sí. No sé un poco cómo trabajar con esto. Estoy iniciando con las cosas que te oigo en los vídeos. Ya. Y sobre todo tengo bastante, perdona, a veces que no puede ser, una tos ahí constante. Sí. Y por otro lado, la boca del estómago. Ok, bueno, de lo que escuché, porque ahorita ya se cortó el video, hay muchas cosas. Nuestro cuerpo puede tener reacciones, que es algo a lo que se le llama
autorrespuestas. Ajá. Son respuestas que el cuerpo tiene cuando hay energía cerca de nosotros. Para muchas personas lo he visto que es la tos, la garganta. Empiezan a tener como el... y empiezan a toser. Y esa es una forma en la que tu cuerpo está reaccionando a un tipo de entidad que está cerca. No quiere decir que la entidad sea mala o buena. Simplemente tu cuerpo te está diciendo, hey, hay aquí un ser. Solamente es la forma en la que te lo dice. Y en cuanto a lo que escuché del estómago, no escuché todo, solamente escuché boca del estómago. Sí, es que me pasa también que o sea, lo que es la boca del estómago, tengo como muy malas digestiones y desde que he iniciado el estar en contacto ahora mismo con Aster, con las entidades y todo, es que es todos los días, a todas horas, por la mañana, por la tarde, por la noche, es continuo, continuo, continuo. Y bueno, yo estoy deseando que vengas a ver si podemos quitar esto ya de una vez. No sé, porque no sé cómo trabajar con ello, ¿no? Y hay un cierto miedo a cosas. He sentido también una noche. Bueno, hagamos espacio todos para recibir, facilitar a esas entidades que claro que están ahí. El tema con el estómago y cualquier parte de tu cuerpo que te incomode, bueno, ella mencionó que cuando inició Access y todo lo de las entidades, pues empezó a pasar todo esto. Como lo dije hace unos minutos, cuando abres tu conciencia a más, vas a empezar a percibir más cosas, sobre todo más de lo que estás juzgando, de tus propios juicios. Entonces, por ejemplo, si el estómago empieza a arderte, también ver y darte cuenta, hacer la pregunta de cuántas personas estás percibiendo esto. ¿Cuántas personas en España tienen agruras o se enojan fácilmente o hacen coraje? ¿De cuántas personas estás percibiendo eso? Y no es que sea que te conectas tú nada más con esa energía. Puede que tú tengas un punto de vista o un juicio en relación a eso y por eso fácilmente es como encontrar el camino rápido. Ese mismo enojo lo tenemos todos nosotros y se conecta a ese colectivo. Así que es eso y también tu percepción infinita. Es hacer la pregunta si esto es tuyo o de alguien más para poder transformarlo fácilmente. Pero sí, con estas clases, cualquiera de las dos que tomes, por lo que veo, es un tema más del contacto con personas, con espíritus. Hablando con entidades o Awarenity, te van a asistir un montón en esa conciencia y cómo tener facilidad. Para mí, aprender todas estas herramientas, todo lo que estoy haciendo es para tener una vida fácil. De otra forma, yo ya estuviera en un manicomio seguramente por las cosas que he escuchado y que me pasan. Pero esto es para hacer tu vida más fácil. No tengas que tener estas intensidades en tu cuerpo y puedas, si tienes clientes, y puedas asistir a tus clientes también. Claro, yo creo que lo que acaba de decir Manfred también responde tu pregunta de la tos. Y Manfred, han pedido que nos des, aparte de la increíble descripción y compartir que nos has dado, que nos des una probadita, de la Awarenity. Sí, bueno, hagamos una probadita. Si no hay más preguntas, vamos a... Yo tengo una. Solo la puntita, Manfred. Sí, Cristina. Manfred, una pregunta. Por ejemplo, tú hablabas mucho de conocerte a ti mismo dentro de esta clase, que es la diferencia de entidades, de manejar todas las energías que se pudieran manifestar como entidades. Sí. En algún momento, yo siento que de repente, siento que me conozco, pero siento como si dentro de mí hubiera como una revolución y como si me estuviera volviendo loca. O sea, como que es demasiada información. Solamente te pasa a ti y a mí. Nada más. Es como si percibiera demasiada información y como que no sé qué hacer con ella. Y mira, por ejemplo, de repente voy a un lugar y resulta que era el lugar donde tenía que estar, en el momento donde tenía que estar. Y de repente siento que es como si no supiera cómo digerir toda la información. Y si esa clase es necesariamente tomarla presencial o uno la puede tomar en línea, o si cuando vengas a Guadalajara la vas a dar aquí, o nada más la vas a empezar a compartir en otros lugares.
Ok, bueno, rápidamente, la clase no va a ser en línea, solamente es presencial por todos los ejercicios que hacemos y los ejercicios en el cuerpo con otras personas que hacemos. Entonces, por este momento no es en línea. Sí, en Guadalajara la voy a hacer también en mayo, lo pueden encontrar en mi calendario. Y toda esa información que puedes percibir como, wow, es demasiada información que no alcanzo ni siquiera a procesarla. Es tanta información de tantas cosas como miles de voces hablándome al mismo tiempo. Si hay muchas cosas aquí, pueden ser varias entidades que están dentro de ti, es toda la intensidad y toda la información que percibes de la gente que hay alrededor de ti, así como cuando entras a un mercado y escuchas las voces de toda la gente, de todos los que están comprando, de todos los que están anunciando, es ese tipo de intensidad al cual no estamos acostumbrados, y al no estar acostumbrados tenemos un juicio de esto. Un juicio que hemos hecho no solamente ahora, sino desde mucho tiempo atrás, vidas atrás, y de inmediato lo hacemos algo malo. Lo empezamos a hacer pesado, lo empezamos a hacer no fácil, y esto nos lleva a como endurecerlo. Y cada vez que lo percibimos y lo tenemos, nos pesa, nos molesta. A mí me pasaba muchísimo que tan solo por tener una percepción así era molesto, me incomodaba y me ponía de malas. De que dije, un momento, ¿por qué tiene que ponerme de malas? Si es una conciencia que mi cuerpo me está dando. Podemos direccionar todo eso de una forma diferente, por supuesto, y para eso primero hay que hacer una facilitación de tener claridad de qué seres o qué es lo que estás percibiendo. Si son entidades, si son pensamientos de otras personas, si son emociones, si son los cuerpos de otras personas. Hay un montón de preguntas que puedes comenzar a hacerte, primero para que tengas claridad de qué es y luego usar la herramienta que más funcione para eso que encuentres. Hay un montón de cosas. Me encantaría hablar de todas esas herramientas y de cada una de ellas, pero ya también sería como entrar en todos los detalles de clase, y pues ahorita Una es más probadita. una plática de Gracias, probadita. Gracias, Una Manfred. probadita. Bien, vamos a hacer el ejercicio entonces. Y estos son los ejercicios de conciencia. Uno de los ejercicios que vamos a hacer en clase, cortito. Todos relajen su cuerpo en donde sea que estén. Relajen el cuerpo. Bajen todas sus barreras. El día para las personas que viven en Europa ya empieza a terminar. Dejen a un lado todo lo que pasó en el día. Reconózcanlo, véanlo, pero no lo hagan relevante. Bien, ahora baja más tus barreras. ¿Qué son las barreras? Toda la forma de protección que te hayas puesto este día con tu pareja, con tu jefe, con tus hijos, con tus clientes, con el vecino. Ábrete. Cada una de las células, ábrelas en tu cuerpo. Si dentro de tu propio cuerpo existe un conflicto entre tus células, no hay comunicación entre ellas, por algún punto de vista o algún juicio que tengas tú, pídeles que todas se comuniquen, que fluyan, que se expandan juntas. Todo el control que le has impuesto a tu cuerpo y a todas estas moléculas para estructurarse, para defenderse, para resistirse, para ignorar, para defender su razón. Todo eso que has impuesto desde tu mente al cuerpo, disípalo. Dile a tu cuerpo, no es más necesario tener control.
Bien. Toda la razón que tu mente está buscando tener hoy. Relaja todo eso. ¿A quién o qué es esto que no has podido recibir en esta vida? ¿Quién o qué te cuesta recibir? ¿Alguien que te faltó el respeto? ¿Alguien que no te honró? ¿Alguien que abusó? ¿Alguien que te ignoró? ¿Alguien que te abandonó? ¿Cuál es tu mayor juicio en relación a esa persona o a esa situación? Sé honesto contigo. Verdaderamente, ¿cuál es tu juicio de esa persona? ¿En qué momento endureciste tu ser y tu corazón en relación a esa persona o esa situación? Todos los lugares en donde has pedido nunca más volver a sentir, nunca más volver a llorar, nunca más volver a amar, nunca más volver a ser vulnerable, nunca más volver a ser tú. Lo revocas, reclamas, renuncias, denuncias, descreas y destruyes todo esto. Acertado, equivocado, bueno, malo, todos 9 cortos, chicos y más allá. Solo sé consciente de esa situación. Déjala ir. Al verla, al dejar de ignorarla, puede cambiar. Al recibirla, puede cambiar. Bien, ahora pon toda tu atención y tu conciencia a tu timo y pon toda tu conciencia y atención en tu glándula pineal y pituitaria. Bien, lo que vas a hacer es comenzar a primero relajar las moléculas que hay en estas glándulas. Y ahora a hacerlas espacio, que tu glándula pituitaria se haga más espacio, la glándula pineal haga más espacio, el timo haga más espacio, más. Permite que la química de tu cerebro comience a cambiar. Al crearse más espacio en estas glándulas, ¿qué química requiere cambiar tu cerebro? ¿Qué corriente eléctrica requiere modular, ampliar, relajar tu cerebro y tu sistema nervioso? Y comienza a mandar más corriente, más amperaje a tu glándula pineal, pituitaria y a tu timo. Más corriente. Como si mandaras toques de electricidad hacia tu timo, toques de electricidad hacia tu pineal
Y ahora 2 toques, y ahora 3 toques, y ahora 10, 15 simultáneamente, 100 toques, 1000 toques eléctricos, millones de toques eléctricos. Casi como una electrocutación de estas glándulas de una manera sutil, de una manera amable, de una manera estimulante. Y mientras esto está sucediendo, mientras más corriente eléctrica va pasando por tus glándulas, por estas 3 glándulas, velas haciendo más grandes. La glándula pituitaria y pineal las tan grandes como tu cerebro. El timo hazlo tan grande como tu pecho. Y tal vez con esta intensidad el latido de tu corazón también incrementa. Permite que los hemisferios de tu cerebro, derecho e izquierdo, identifícalos y permite que deje de haber un hemisferio derecho e izquierdo y más bien se integren. Hazlos uno. ¿Qué percibes al hacerlos uno? ¿Qué pasa en tu cuerpo al hacerlos uno? Bien. Al estimular más esta glándula pineal, pituitaria y el timo, solo observa qué tan fácil es que vaya creciendo, que vaya siendo estimulada o cuánto no está siendo tan fácil. Y si no está siendo tan fácil que se estimule, que crezca, que te excite, ¿de qué sigues buscando tener la razón con las emociones y sentimientos y juicios que guardas ahí? La realidad de quién estás buscando dar la razón. Posiblemente tengas sensaciones en tu garganta, en tu boca. Fluye con esa energía. Deja ir energéticamente esto que has retenido por milenios. Expande esta conciencia, este estímulo de estas glándulas, esta electrocutación, esta corriente y este amperaje que estás poniendo. Expándelo más, hazlo fuera de tu cuerpo, como si tus glándulas fueran más grandes que tu cuerpo, tu timo fuera más grande que tu cuerpo. Date cuenta de los cambios que tiene tan solo el cuerpo y la química de tu cuerpo por esto. Y fuera de ti, ¿cuántas moléculas están cambiando tan solo por tu expansión? Bien, esta conciencia que estás teniendo es la información que tu cuerpo te está dando. ¿Cómo sería tu conciencia si no tuvieras este cuerpo? ¿Cómo sería tu conciencia de la Tierra
tu percepción de la tierra si no tuvieras un cuerpo? ¿Cómo sería un orgasmo para ti si no tuvieras un cuerpo? ¿Cómo sería la nutrición para ti si no tuvieras un cuerpo? Pon toda tu atención, toda tu conciencia en esa sensación que va a ser muy diferente. Y encárnala. ¿Cómo es? Siéntela en el cuerpo. Expándela. Y ahora, como un bonus, sé consciente de tu estómago y de tu diafragma. Lo que vas a hacer es que al seguir estimulando tu glándula pineal, pituitaria, tu timo, vas a estimular ahora tu diafragma con muchos toques eléctricos. Tal vez ahora te des cuenta que tu diafragma está un poco rígido. No te habías permitido expandirlo o se ha ido comprimido a través de todos los años, se ha ido haciendo más duro. Expándelo, llénalo de toques eléctricos. Tenga más toques eléctricos. Y simultáneamente la glándula pineal con el timo y el diafragma estimulados. Expande esa zona de conciencia que no solamente abarque tu cuerpo, sino que abarque 50 centímetros fuera de tu cuerpo. ¿Cómo es tu percepción cuando no solamente tratas de percibir a través de tu tercer ojo, sino también desde tu timo y desde tu diafragma? Tal vez te des cuenta que es más robusta. Es diferente. Observa esa diferencia para ti. Bien. Conoce tu cuerpo, conoce esto que estás siendo. Sigue ejercitándolo. Relaja tu cuerpo y abre tus ojos cuando estés listo. Esta es una forma que aprendí de integrar diferentes partes de mi cuerpo para tener una conciencia que me dé para combinarlo con ese empoderamiento y esa confianza, esa seguridad. Incluir el diafragma, incluir tu timo en esta apertura de percepción y no solamente como se le ha conocido que es con el tercer ojo. Realmente puedes tener una percepción abierta todo el tiempo al 100% y no verte impactado de ninguna energía por ningún punto de vista. Más bien tener presente todo tu cuerpo y principalmente estos 3 puntos que les compartí. Así que bueno, practíquenlo, jueguen con esto. ¡Wow! Sin palabras. Yeah. ¿Cómo fue? ¿Qué percibiste? ¡Wow! Me temblaba todo, me estaba toda electrificada. Ha sido como una expansión tan brutal. Disculpen para las personas que están en España, que están por dormir, que posiblemente
o duerman después de esto y tengan muchos sueños, o tal vez no tengan mucho sueño y no puedan dormir. Creo que esto va a mover muchas energías, sobre todo para quienes ya van para la cama, pero jueguen con esto, es realmente divertido y es una exploración. No les puedo decir qué les va a pasar porque realmente cada quien lo va a vivir de una forma muy distinta. Manfred, creo que con esto cerramos, porque ha sido el broche de oro. Es que no quiero ni hablar. ¿Cómo puede mejorar? Sí, muchas gracias, Manfred. Dejarlos nada más día 18 y 19 de marzo, sin prerequisitos, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y las 3 personas que están organizando el curso en Madrid son Mercedes Portero, Verónica Guijarro y Luciana Tiroli. Sí, sí, son las personas que están en Madrid y hay muchas personas que están contribuyendo en toda España promoviendo la clase. Así que gracias a todos y espero verlos muy pronto en España o en otros países. Vean mi calendario, voy a ofrecer esta clase en todos los países en los que voy en este año, así que vean en qué parte nos podemos encontrar si no es en España. Perfecto. Gracias, Manfred. Gracias, Muchísimas gracias. Un abrazo. Gratidão, Manfred. Benito. Gratidão, foi maravilhoso. Gracias, Manfred. Gracias.